Siento como si alguien hubiera puesto algo sobre mi casa o sobre mí o algo así, como si simplemente no sintiera que no hago. Las escalofriantes palabras pertenecen a Tiffany Lucas, de 32 años. Momentos antes de que la policía descubriera lo inimaginable dentro de su casa. No sabes, está sangrando. Un niño ensangrentado en la cama. Sí, en la casa del vecino. Nos dijiste eso. Está ahí, está respirando. De acuerdo, entonces 2:33. ¿O no? Se supone que debe pasar por la cama y la pistola. Hay dos de ellos. Ambos están aquí, están respirando. Pero hay dos niños. Sí, ya. Dentro el caos era abrumador. Morris, de 6 años, yacía inmóvil en una cama. Su pequeño pecho se movía con dificultad a través de la ropa empapada de sangre. El niño de 9 años, Hayden, estaba a su lado, apenas aferrándose a... No hay. Ningún marine. De acuerdo. Aguja. 4 casquillos de bala esparcidos sobre sábanas que parecen pertenecer a una escena del crimen, no al dormitorio de un niño. Hay al menos 3 que puedo ver, ¿pero 4? Sí, parece que ambos tenían. Uno. Tenía otro paquete. De acuerdo. El que tenía, solo vi uno que parecía que iba en la parte de atrás. Bueno, así que tienes. Hay 4 disparos que puedo ver con certeza. Para los oficiales, el rompecabezas parecía simple al principio. Tal vez un robo que salió mal. Un intruso violento que entró sin ser visto. Pero luego un vecino se presentó con un recuerdo de la noche anterior. Pues yo diría que fue sobre las 3, quizá las 3:15, las 3. Tal vez. No puedo decirte exactamente. Y sentado en la cabaña, simplemente pasando el rato, viendo la televisión y veo la sombra. Digo, ¿quién es ese? Pero no podía ver porque él estaba en el camino. Y ella vino desde el lado de mi camión. Ella dijo, ¿hola? Yo digo, oye, ¿sabes? Literalmente estoy como, oye, ¿sabes qué está pasando? Ella dice, ¿puedo pedir prestado tu teléfono? ¿Mi teléfono? Los teléfonos ahora funcionan, gente. Esos comportamientos extraños pintaban un cuadro más oscuro. Tiffany no era solo una madre afligida. Ella era el hilo común en cada historia, cada declaración de testigos, cada detalle que tenía cada vez menos sentido. Retrocede. Vamos a volver a mi coche. Y cuando los agentes finalmente la colocaron en la parte trasera de un coche patrulla, notaron la inquietante verdad. No estaba preguntando por sus hijos. No estaba entrando en pánico ni suplicando por actualizaciones. Ella simplemente se sentó allí, distante, murmurando sobre señales de drift y voces en su cabeza. Lo que sucedió dentro de esa casa no fue obra de un extraño. Fue el desmoronamiento de una madre paranoica cuyo control sobre la realidad se había desvanecido tanto que ni siquiera sus propios hijos estaban a salvo. Eran poco después de las 11 de la mañana del miércoles 8 de noviembre de 2023, cuando los operadores del condado de Bullitt respondieron a la llamada frenética desde Seppersville. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi vecina acaba de llegar a mi puerta y se desmayó, y no puedo hacer que despierte. Ella comenzó a gritar que sus hijos están muriendo. 502, 6, 8, 9. Ella está entrando y saliendo de la conciencia mientras está tendida en mi entrada de coches ahora mismo. Estoy con ella. ¿Qué es eso? Eso era un grito. De ella. Mi esposo va a entrar ahí. Mi nombre es Sara. Un vecino informó que una joven madre se había desplomado en su entrada, incoherente y suplicando ayuda, diciendo que sus hijos estaban muriendo. Cuando llegaron los agentes y los servicios de emergencia, la escena era caótica. Tiffany Lucas yacía desplomada en el pavimento, medio consciente, murmurando que no se sentía bien. Señora, ¿cuál es su nombre? No puedo oírla. Tiffany. Muy bien, Tiffany. Voy a cambiar estas esposas, ¿de acuerdo? Y luego voy a darle la vuelta. Voy a sentarte, ¿de acuerdo? Toma esta pierna. Dóblala. Haz que ese pie toque la rodilla. No al lado en el suelo. Ahora vamos a rodar de nuevo de esta manera. Y te voy a ayudar. De pie. ¿Está bien? ¿Listo?
1, 2, 3. A ver, dime, ¿has tomado algo? ¿Has estado bebiendo? Entonces, ¿por qué no puedes levantarte? Simplemente no tengo ganas, mamá. Además, no se sienten bien. No me siento bien. De acuerdo. Sobre la manipulación de su mente. Sus palabras tenían poco sentido, pero lo que los agentes encontraron dentro de su casa sí lo tenía. Los primeros en responder atravesaron el desorden y el caos del dormitorio donde dos niños, Hayden de 9 años y Morris de 6 años, yacían uno al lado del otro en la cama. Ambos habían sido disparados múltiples veces a quemarropa. Sus pequeños pechos luchaban con respiraciones superficiales, la sangre se acumulaba debajo de ellos, mientras los casquillos brillaban bajo la tenue luz. Estaba claro que esto no fue un ataque al azar. No había ventanas rotas, ni puertas forzadas, ni objetos de valor desaparecidos. Y la pistola, aún caliente, estaba escondida debajo de las almohadas donde dormían los niños. Quienquiera que hubiera apretado el gatillo no había venido de afuera. Afuera, los vecinos intentaron explicar el comportamiento extraño de la madre en las horas previas a los tiroteos. Un hombre recordó que ella se acercó deambulando en medio de la noche, pidiendo prestado su teléfono, llamando a números al azar que nunca respondieron. Y ella dijo, cuando usas tu teléfono, yo dije, está bien. ¿Puedo decirte el número? ¿Llamó a 2 números desde mi teléfono? No, ninguno de los números parecía haber respondido, pero luego me devolvió mi teléfono. Entonces ella dijo, gracias. Se dio la vuelta, comenzó a alejarse. Y yo estoy como... Justo al final de mi entrada, miré hacia arriba, literalmente miré al cielo, lo logré. Dije, no lo sé. Entonces solo suda. Algunos se sentaron en su jardín y Mickey y yo nos miramos. Le dije, Nicky, necesitamos ir allí y hablar con ella. Dejé que la señora intentara ver si las mujeres podían manejar esa situación o, como ser femenina. Así que, ella parecía estar bien, pero pensé que algo no estaba bien. Sentí que algo claramente no estaba bien. Otra persona la describió sentada en su patio después, mirando fijamente al cielo como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Para los agentes parecía menos una invasión a domicilio y más un episodio psicótico. Y en el centro de todo estaba la propia madre del chico divagando sobre Wi-Fi, juegos de PlayStation y un hombre misterioso que, según ella, estaba controlando su mente. Sí, ¿y qué hay de eso? Cuando sienten que estos niños, ya sabes, el YouTube y simplemente... ¿No has oído algo así antes? Quiero decir, sí, como que realmente siento que está manipulando a los niños y se meten en los hogares de los niños y, ya sabes, rompen las familias. Eso es lo que siento. Quiero decir, podrías tener razón. Tengo razón. Sí. Y sé que tengo razón. Y tú también lo sabes. Lo sabes. Quiero decir, solo conoce la información que está en Internet a la que tienes acceso ahora. Es terrible para los niños y necesitan parar. Como... Mis hijos son ángeles hermosos, ¿sabes? Bueno, dijiste algo sobre la PlayStation y YouTube y todo eso, lo cual tiene sentido. Entiendo. Siento que alguien intentó manipularme a través de mi teléfono, ya sabes, manipularme en mi casa, haciéndome cosas. ¿Qué te están haciendo? Manipulando mi mente. Parker Waters. Su nombre es Parker Waters. ¿Qué pasa con él? Vive en Barstow. Y estoy bastante seguro de que va a creer en el mío durante, como, 3 años. Esa mañana en Seppersby, la tragedia no fue causada por un extraño acechando en la oscuridad. Fue entregada. Entregada desde dentro de la casa por la misma persona que juró protegerlos. Dentro de la casa de los Lucas, el aire estaba cargado con el hedor de sangre y desorden. El dormitorio donde yacían los niños contaba una historia que ninguna madre debería escribir. Ropa y basura estaban esparcidas por el suelo, las paredes marcadas por mugre y las sábanas empapadas de rojo. En el colchón, 4 casquillos de bala estaban a la vista, colocados cerca de los golpes en el pilar como testigos silenciosos de la violencia. La colocación era crucial. Los investigadores señalaron que probablemente los chicos fueron disparados mientras dormían o justo al despertar. El ataque fue rápido y deliberado. No había heridas defensivas ni señales de lucha. La evidencia sugería que ni siquiera tuvieron la oportunidad de moverse. Hayden y Morris se aferraban a la vida, apenas respondían mientras los sanitarios trabajaban frenéticamente.
Pero la propia habitación indicaba a los detectives que las probabilidades estaban en su contra. No había pistas de allanamiento en la casa. Las ventanas estaban cerradas con llave, las puertas estaban intactas. No había huellas ni marcas, nada que sugiriera que un extraño había entrado. El arma no estaba registrada a nombre de nadie dentro del hogar, pero tenía huellas dactilares frescas, todas pertenecientes a Tiffany Lucas. Mientras tanto, fuera de la cinta de la escena del crimen, los vecinos se reunían, conmocionados por lo que habían presenciado esa mañana. Uno recordó que Lucas apareció en su garaje solo unas horas antes, pidiendo prestado su teléfono. Marcó 2 números en silencio, sin respuestas, antes de alejarse y mirar hacia el cielo. Otro vecino relató cómo ella se desplomó en su entrada, gritando sobre la muerte de sus hijos, pero sin entender cómo o por qué. Para los detectives, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No hubo ningún intruso, ningún sospechoso desconocido huyendo hacia el bosque. La amenaza venía desde dentro. Y la mujer responsable ya estaba bajo su custodia, atada en la parte trasera de un coche patrulla, murmurando que alguien había puesto algo en su casa y que no se sentía bien. Su extraño desapego era imposible de ignorar. La mayoría de las madres en su situación estarían histéricas, suplicando a los médicos que salven a sus hijos, exigiendo respuestas a la policía. Pero Tiffany permanecía distante, casi ausente, murmurando sobre videojuegos, YouTube y figuras sombrías que manipulaban su mente a través del Wi-Fi. Sistemas y todo. Parece que mis hijos manipularon mis vidas. Todos los sistemas de juego y, ya sabes, simplemente todo. Sí, como las PlayStations, todos los juegos que juegan los niños. Aseguraron la escena del crimen. Trasladaron a los chicos al hospital y toda la sospecha recayó sobre su madre. El siguiente paso estaba claro. Los investigadores necesitaban sentarla, mirarla a los ojos y hacer la pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Disparaste a tus hijos? Los detectives necesitaban respuestas y rápido. En la oficina del sheriff, Lucas apenas podía hablar con coherencia. Oscilaba entre la paranoia y la indiferencia, encorvándose en un momento y luego pasando a una charla nerviosa al siguiente. Te escucho. Respira. Siéntate. 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 ¿Estás bien? Siéntate. Siéntate. ¿Qué está pasando? Siéntate bien. Y estate quieto. Para. Mueve los dedos. Ese soy yo. Te estoy viendo en la cámara. Mueve los dedos. ¿Qué? Sí, mueve mis dedos. ¿Cómo? Cada vez sigues moviéndolos. Para. Cambiando mis ambiciones y esas cosas. Así soy yo. No. Sí, lo estás. Estoy observando. Entonces, ¿qué está haciendo eso por ti? No, para allá. No está bien. Curación. Cuando un agente pasó un detector de metales por ella, ella declaró con calma. Me disparé en la oreja. Los pañuelos. Pendientes. De un tereto. Me disparé en la cabeza. ¿Tú qué? Me disparé en la oreja. ¿Que disparaste en la oreja? ¿Qué hay aquí? Los médicos se apresuraron a revisar, pero no había nada.
No había herida, ni sangre, ni evidencia de que se hubiera hecho daño. Sus palabras eran una ventana a una mente que se estaba desmoronando. Habló de los videojuegos corrompiendo a los niños, de YouTube manipulando a las familias, de las señales de Wi-Fi y los teléfonos celulares distorsionando sus pensamientos. Cuando se le pidió que explicara, dijo: soy una mujer de Dios, amo a mis hijos. Nunca les haría daño. Pero alguien puso algo en mi casa. Alguien me está manipulando. Sabes, manipularme en mi casa, hacerme cosas, ¿Qué te están haciendo? manipulando mi mente a través de mi teléfono, poniendo cosas en mi casa, como cosas realmente malvadas, oscuras y extrañas, como intentando. ¿Cómo intentar que hagas cosas? Sí, como alterar mi mente, como completamente como soy una mujer de Dios, no lo hago. Sí. Nick, eres simplemente... Cuanto más hablaba, más extraña se volvía su historia. Nombró a un hombre, Parker Borders, afirmando que la había estado controlando durante años, implantando pensamientos en su cabeza, incluso dándole el arma que mató a sus hijos. Ella insistió en que Parker estaba detrás de todo, incluso sugiriendo que había estado relacionado con la misteriosa muerte de un amigo en un accidente de coche años antes. Como si tuviera demasiado acceso a las cosas, ¿sabes? Así que siento que manipuló mí. Nunca haría daño a mis hijos. ¿Quién es este tipo para ti? ¿El señor Flame? Como un tipo de relación de sugar daddy. Así que fue retratado como una venganza o algo así. Justo. Antes tenía un amigo dentro que estaba con él. Y ella falleció misteriosamente en un accidente de coche. Y ahora en mi casa, verás, hay cosas como que mi coche va a explotar. Todas estas cosas raras de la casa, como las cosas de la casa, están organizadas de manera extraña. Ya sabes, en mi casa es así. Así que me siento incómodo. No lo sé. Siento que es él. No soy yo. No soy yo. Estoy bien con Dios. Así que sé que no soy yo. Saben que no está en mi mente. Sí, no soy yo. Simplemente no lo es. ¿Darle un arma de fuego? ¿Una pistola? Sí, era suyo. Entonces, esa pistola que estaba, supongo que en la casa, en el dormitorio o donde sea, ¿es su pistola? Sí. Pero, ¿por qué te lo dio? No lo sé. ¿Cuánto tiempo hace que lo dio? ¿Qué? Pero cuando los investigadores buscaron a Parker Borders no encontraron nada. No había registros, ni vínculos, ni ninguna persona viva con ese nombre conectada a Lucas. El amigo que ella afirmaba que había muerto en un accidente de coche tampoco existía. Para los detectives estaba claro que no eran personas reales. Eran fabricaciones de una mente paranoica en deterioro. Los minutos se alargaron en silencio. Luego, en un susurro, murmuró que sí sucedió. Tal vez fue un accidente. Ella rápidamente se cerró de nuevo, negándose a decir más. Mientras tanto, la evidencia física contaba una historia diferente. El análisis de huellas dactilares mostró sus huellas y solo las suyas en el arma. Se recuperaron 4 casquillos de bala de la cama empapada de sangre. No hubo entrada forzada, ni objetos de valor robados, ni evidencia de que hubiera alguien más dentro de la casa. Cada pista apuntaba de nuevo a Tiffany Lucas. Al investigar su pasado, los detectives encontraron un historial preocupante. En 2016, dirigió brevemente un negocio, pero se hundió en la bancarrota en menos de un año. Para 2018, ella había perdido la custodia de sus hijos debido al consumo excesivo de drogas. En 2019, su esposo fue asesinado en un caso aún sin resolver. Y en la última década combatió su adicción a opioides, que escaló al fentanilo. Solo 10 días antes de los tiroteos, ella había dejado de consumir, una abstinencia que la dejó paranoica e inestable. Los vecinos confirmaron más tarde que la habían visto caer en espiral. Ella les había dicho a sus amigos que la estaban vigilando, acosando y que era objetivo de traficantes. Ella suplicó por ayuda, pero nunca buscó tratamiento. Para los detectives, la imagen finalmente estaba clara. Esta no era una historia de wifi, control mental o extraños sombríos. Era la historia de una madre atrapada por la paranoia, la psicosis y la adicción. Y en esa neblina, apuntó con un arma a los mismos hijos que decía estar tratando de proteger. Para cuando el caso llegó a los tribunales, la evidencia contra Tiffany Lucas era abrumadora. Las vainas de los cartuchos coincidían con el arma encontrada bajo su propia almohada. Sus huellas dactilares eran las únicas en la pistola.
Los vecinos testificaron sobre su comportamiento extraño en los días previos a los asesinatos, y los detectives reprodujeron las grabaciones del interrogatorio. Su divagación sobre el wifi, los videojuegos y fuerzas invisibles manipulando cada uno de sus pensamientos. Su equipo de defensa planteó la idea de una declaración de demencia, argumentando que ella estaba delirante, paranoica e incapaz de comprender sus acciones. Señalaron su larga historia de adicción. Casi una década de abuso de opioides que se había extendido se transformó en el uso de fentanilo y afirmaron que ella estaba sufriendo psicosis inducida por drogas después de intentar desintoxicarse. No era malvada, argumentaron. Estaba rota. Pero los fiscales pintaron un cuadro diferente. Describieron a una madre desmoronándose bajo la paranoia, convencida de que su familia estaba siendo acosada, su hogar infiltrado y sus hijos eran el objetivo. Le mostraron al jurado que, en lugar de buscar ayuda, cargó un arma. Entró en el dormitorio de sus hijos y apretó el gatillo una y otra vez. Cualesquiera que fueran sus razones, cualquiera que fueran las voces que pensó haber escuchado, el resultado fue el mismo. 2 jóvenes vidas arrebatadas por la persona en la que más confiaban. El 23 de octubre de 2024, Lucas sorprendió a la sala del tribunal al declararse culpable de 2 cargos de asesinato. ¿Está bajo la influencia del alcohol o de algún otro tipo? ¿Entiende lo que está sucediendo en el tribunal en este momento? La acusación formal enfrenta cargos con el primer cargo. El día 8 de noviembre de 2023 o alrededor de esa fecha, en el condado de Bullitt, Kentucky, la acusada mencionada anteriormente cometió el delito de asesinato capital cuando causó intencionalmente la muerte de JT al dispararle con un arma de fuego. Cuente 2 cargos que fueron alrededor del 8 de noviembre de 2023. El condado más del inquilino Tiffany A. Weas cometió el delito de asesinato capital cuando ella intencionalmente causó la muerte de MD disparándole con un arma. Señora, ¿admite usted que es la persona mencionada esa noche? Sí, señor. No fue un acuerdo negociado. Fue una declaración de culpabilidad abierta, dejando la decisión completamente en manos del juez. Un mes después, el 22 de noviembre de 2024, se emitió el veredicto. La defensa es asesinada y arreglada. El juez condenó a Lucas a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Al anunciarse la sentencia, leída en voz alta, la sala del tribunal estalló en aplausos. Los familiares de Hayden y Morris lloraron abiertamente. Suelo ver juicios en la tele donde la familia de la víctima perdona a los acusados, pero no hoy. No por mí. Algunos gritaban a Luke Lucas, otros agradecían al tribunal por finalmente impartir justicia. Lucas permanecía inmóvil, con la mirada vacía, como si aún no pudiera aceptar la realidad de lo que había hecho. La misma indiferencia que mostró en su entrada, en la parte trasera del coche patrulla, en la sala de interrogatorios. La acompañó hasta la sentencia. El caso estaba cerrado. La comunidad de Seppersville nunca olvidaría el día en que 2 niños pequeños fueron silenciados en su propio hogar. Y las escalofriantes palabras que su madre pronunció antes de que todo se desmoronara. No me siento bien. No hago esto. No me importa. El caso de Tiffany Lucas permanecerá para siempre como una de las tragedias más inquietantes en Seppersville, Kentucky. Lo que comenzó como una llamada caótica al 911 rápidamente se desarrolló en una historia de paranoia, delirio e inimaginable traición. Una madre volviéndose contra sus propios hijos. Desde el principio, los investigadores se enfrentaron a un rompecabezas que parecía casi demasiado extraño para creer. Tiffany insistió en que fue manipulada por teléfonos, wifi y videojuegos. Señaló a un hombre que no existía, acusó a la tecnología de distorsionar su mente y habló de fuerzas oscuras que intentaban manipularla. Pero las pruebas contundentes atravesaron la niebla. Sus huellas dactilares en el arma escondida bajo su almohada. No hay señales de intrusión. No hay un segundo sospechoso. Su pasado solo profundizó la tragedia. Años de abuso de opioides. Un historial familiar marcado por la pérdida. El asesinato de un esposo que sigue sin resolverse. Amigos y vecinos que la habían visto caer en la paranoia, pero no se dieron cuenta de lo peligrosa que se había vuelto su desintegración. Todo ello condujo a una mañana de noviembre en la que 2 niños pequeños, Hayden, de 9 años, y Morris, de 6 años, pagaron el precio más alto. En el tribunal, su equipo de defensa intentó presentarla como una mujer destruida por la adicción y la psicosis. Alguien que no comprendía sus acciones. Pero para las familias de Hayden y Maurice, el daño estaba más allá de toda explicación.
Sus últimos momentos no fueron de seguridad ni de amor, sino de terror a manos de la única persona en la que más confiaban. Cuando Lucas se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y recibió 2 condenas de cadena perpetua por conspiración sin posibilidad de libertad condicional, la sala del tribunal estalló en aplausos. No fue una celebración, fue un alivio. Alivio de que se haya hecho justicia, aunque sea imperfecta. Alivio de que las vidas de 2 niños fueran reconocidas ante los ojos de la ley. Pero ninguna sentencia, ningún veredicto, ninguna decisión del juez puede borrar la realidad de lo que sucedió. 2 chicos con futuros brillantes se han ido. Una comunidad queda marcada. Y la imagen de una madre con el rostro inexpresivo y divagando sobre voces y manipulación se mantiene como un recordatorio escalofriante de lo frágil que es la línea entre la paranoia y la violencia. Para muchos, el caso Lucas es una advertencia. No solo sobre los peligros de la adicción y la enfermedad mental no tratadas, sino sobre cómo rápidamente la ilusión puede convertirse en tragedia. Y para la familia que queda atrás, la herida es una que ningún tribunal o condena sanará verdaderamente. 2 jóvenes muchachos silenciados. Una madre consumida por sus propios demonios. Y una comunidad que se queda preguntando la misma inquietante pregunta una y otra vez. ¿Cómo pudo suceder esto?